Bienvenidos al episodio 3 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre por qué 8 horas de oficina te dejan vacío. Y es un tema que resuena muchísimo hoy en día. Totalmente, porque pensemos en este escenario tan común. Llega el final de la semana, son las 6 de la tarde del viernes, la computadora por fin se cierra y hay una sensación de agotamiento físico real, o sea, los músculos están tensos como si uno hubiera corrido una maratón. Sí, un desgaste absoluto. Pero si en ese preciso instante alguien hace una pregunta súper sencilla, tipo, ¿qué pieza cerrada o proyecto con nombre propio se produjo esta semana? La respuesta suele ser un vacío total. Exacto. O sea, la mente se queda en blanco. Se enviaron 200 correos, se asistió a 15 reuniones, hubo incendios apagados por todas partes, pero no hay nada tangible. Claro, y ese vacío tiene un diagnóstico muy claro. El problema es que la oficina moderna, y digamos también la oficina remota, están diseñadas para maximizar la comunicación. Sí, para estar siempre conectados. Exacto. Y para minimizar cualquier fricción. O sea, Slack abierto todo el día, notificaciones de celular sonando, reuniones empalmadas una tras otra. Es una locura vivir así. La gente literalmente pasa el día apagando incendios y coordinando cosas menores en lugar de producir un valor real. Y justo por eso la misión de hoy es explorar a fondo los apuntes sobre el trabajo de Cal Newport. Queremos descubrir por qué este agotamiento moderno rara vez equivale a progreso real. Así es. Y también analizar cómo la economía está cambiando las reglas del juego de una manera súper drástica. Y hay que empezar por la matemática de la distracción, porque los números de verdad asustan. Son demoledores. Hay un dato clave en las notas. Resulta que el intento promedio de una persona por hacer el trabajo real dura solo 22 minutos antes de la siguiente interrupción. Es un número impresionante, 22 minutos. Y la analogía que usamos aquí es perfecta. 22 minutos son como una ventana abierta con viento. Hay tiempo para mirar afuera, pero es imposible encender un fósforo. ¡Wow! Es que es tal cual. Porque un fósforo requiere calma, requiere cero viento para prender y sostener la llama. Claro, y la concentración funciona exactamente igual. Pero, ¿por qué es tan crítico esto a nivel económico hoy en día? Bueno, hace 20 años, el mercado pagaba muy bien por ejecutar tareas predecibles. O sea, si alguien estaba siempre disponible y movía información rápido, le iba excelente. Era el empleo ideal para cualquier empresa. Exacto. Pero hoy en día, el software y la inteligencia artificial ya hacen todo eso. O sea, coordinar y procesar datos básicos es una tarea automatizada. Entonces, el valor humano real está en otra parte. Totalmente. El valor presente y futuro radica en pensar difícil, en resolver problemas nuevos y en producir piezas de verdadero valor. O sea, quien no protege su tiempo de concentración hoy, básicamente está perdiendo terreno profesional frente a quienes sí lo hacen. Sin duda. Y para entender cómo protegerse, necesitamos la perspectiva de Cal Newport, que es profesor de computación en Georgetown. Perfecto. Entonces, vamos a desempacar esto, porque Newport plantea 2 categorías fundamentales. ¿Cuáles son exactamente? Él divide el esfuerzo en trabajo profundo y trabajo superficial. El trabajo profundo agrupa estas actividades cognitivas superexigentes, sin distracciones. Las que requieren el 100% de la capacidad. Exacto. Son tareas que empujan los límites y crean un valor completamente nuevo. Por ejemplo, escribir un código complejo o diseñar toda una estrategia financiera. Claro. ¿Y la otra categoría cómo funciona? Pues es el trabajo superficial. Este abarca las tareas logísticas, las repetitivas, cosas que se pueden hacer con la atención dividida. O sea, responder correos, actualizar un archivo compartido. Exactamente. O ir a reuniones donde realmente no se requiere atención plena. Y aquí hay una verdad muy dura que mencionan los apuntes sobre este trabajo superficial. Sí, es una realidad muy cruda. Una persona puede pasar 10 años de su vida haciendo únicamente trabajo superficial y no mejorar en absoluto como profesional. ¡Guau! 10 años tirados a la basura. O sea, la experiencia acumulada ahí es totalmente falsa. No hay un crecimiento de habilidades reales. Pero, ¿no es productivo estar al día con todo? ¿Qué pasa en el cerebro cuando saltamos de una cosa a otra? A ver, ahí entra un concepto fascinante de la psicóloga Sofía Leroy, que es el residuo de atención. ¿Residuo de atención? ¿Suena a que algo se queda pegado? Exacto. El cerebro humano no cambia de contexto de forma instantánea.
No es como cerrar una ventana en la computadora y abrir otra limpia. Claro. Si hay 50 interrupciones al día, la mente se queda trabajando con un mosaico de atenciones parciales. Una parte del cerebro sigue pensando en el mensaje anterior. Es como intentar leer un libro de filosofía súper denso mientras alguien está parado al lado gritando números al azar. Tal cual. Por eso, creer que cambiar de tarea constantemente es avanzar es una ilusión total. Cambiar movimiento por progreso es engañarse a uno mismo. Es un desgaste tremendo para la mente. Y bueno, antes de pasar a una historia de la vida real sobre esto, una pausa obligatoria. Puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life, link en la descripción. Excelente. Y retomando el punto, hay un caso documentado en las fuentes que ilustra todo esto del residuo de atención de una manera increíble. Sí, la historia de los 3 años. A mí me voló la cabeza leerla. Es que retrata al clásico empleado ejemplar. Tal cual. Cuentan el caso de alguien que durante 3 años fue el empleado perfecto en su oficina. O sea, llegaba de 9 de la mañana a 7 de la noche sin falta. El primero en conectarse y el último en desconectarse. Exacto. Y respondía a los mensajes en 5 minutos máximo. Sacaba todo adelante y todo el mundo valoraba muchísimo esa velocidad. Claro, el héroe que apagaba todos los incendios. Hasta que un día, un amigo le hizo una simple pregunta durante una plática. Le dijo, a ver, ¿qué proyecto propio puedes mostrar de este año? Y el resultado fue... Cero absoluto. No había material para armar un portafolio. Nada. Había empujado los proyectos de todos los demás por 3 años, pero el historial propio era inexistente. Y entonces decidió hacer un experimento muy radical. Sí, implementó 3 horas de radio silence. Un silencio total de 9 a 12 de la mañana. Durante 2 semanas seguidas, ignorando por completo ese terror psicológico de abrir la computadora y encontrar 47 notificaciones urgentes. Es que ese miedo a estar desconectado paraliza a cualquiera. Pero el impacto que tuvo fue brutal. En esas 2 semanas, que suman 30 horas en total, pasó algo increíble. ¿Qué logró terminar? Logró terminar un documento de planificación estratégica que llevaba 6 meses pendiente. 6 meses de retraso. Y lo sacó en 30 horas de enfoque real. Así es. Es la prueba definitiva de que 3 horas de trabajo profundo producen muchísimo más que 8 horas de ese mosaico atencional lleno de interrupciones. Es un contraste enorme. Pero, a pesar de lo evidente que suena todo esto, este modelo de Newport también tiene sus puntos ciegos en el mundo corporativo, ¿no? Lo fascinante aquí, y lo que levanta una pregunta importante, es que Newport generaliza desde una posición de muchísimo privilegio. Claro, al final es un profesor de élite en una universidad. Exacto. Él ignora que para mucha gente, como los asistentes de dirección, los vendedores o los perfiles junior, el trabajo superficial es literalmente la descripción de su puesto. Entonces, no es solo cuestión de ponerse audífonos y tener disciplina. Para nada. Hay entornos institucionales donde el rendimiento se mide por métricas muy tóxicas. Y el libro falla al no abordar cómo negociar con esas culturas que de hecho castigan la desconexión. Culturas donde si no hay respuesta rápida, se asume que no hay trabajo. Además, Newport idealiza muchísimo el trabajo del creador solitario. Ignora deliberadamente profesiones donde la colaboración constante es la esencia del progreso. Me imagino casos como el de enfermería o las salas de urgencias. Sí, o la coordinación logística masiva. Ahí la fricción de la información y la interrupción son el oxígeno del sistema. No se puede apagar el teléfono 3 horas si hay vidas en juego. Claro, el contexto de cada profesión lo es todo. Pero pensando en quienes sí tienen cierto control de su tiempo, ¿cómo logran optimizar esos bloques? Bueno, ahí es donde entra otro enfoque brillante para complementar. Sí, justo quiero traer a la mesa otro libro que se menciona en las fuentes. Se trata de The One Thing, de Gary Keller. Es el contrapeso perfecto a todo esto. Porque la fórmula del éxito parece estar en cruzarlos. Digamos, Newport nos da la arquitectura, ¿verdad? Sí, Newport te enseña cómo construir los muros para proteger el tiempo. Y Keller aporta la priorización dentro de esos mismos bloques. O sea, enfocarse en esa única cosa principal que hace que todo lo demás sea más fácil o simplemente innecesario. Exacto, porque, a ver, tener tiempo de concentración profunda sin elegir la tarea correcta no sirve de nada. Uno puede aislarse 3 horas solo para acomodar los cajones del escritorio. Y tener la tarea correcta, pero intentar hacerla en un entorno lleno de interrupciones, tampoco sirve. Totalmente inútil. Por eso el diagnóstico de Newport tiene que ir primero. Detener la hemorragia de atención para luego poder empujar el dominó principal del que habla Keller. Me parece una combinación súper poderosa.
Y para aterrizar toda esta teoría a la práctica, hay un ejercicio propuesto para esta semana. Sí, es un diagnóstico excelente para empezar. Y lo mejor es que no requiere cambiar la estructura de la empresa mañana mismo. La idea es tener una semana honesta, así le llaman. Una semana de honestidad brutal para observar a dónde se va la energía. La metodología es bien sencilla. Consiste en dividir el día laboral en bloques de 30 minutos durante 5 días. Ajá. Y al final de cada bloque, en un pedazo de papel, se anota una de 3 letras. Una P si fue trabajo profundo sin distracciones. Una S si fue puramente superficial. O una M si el bloque fue mitad y mitad, la de que tienen menos del 20% de trabajo profundo real. ¡Wow! Poquísimo. O incluso 0% en posiciones de mucha coordinación. Pero lo crucial aquí es observar los patrones. Claro. Ver cuándo caen las ventas naturalmente, ¿no? Saber si funciona mejor a primera hora o después de comer. Exacto, porque conocer esos ritmos naturales es el paso necesario para empezar a construir muros alrededor del tiempo. Es como tomar una radiografía antes de intentar poner un yeso. Y para cerrar, quiero dejar una idea en el aire que construye sobre todo lo que discutimos hoy. A ver, adelante. Si la economía actual premia la resolución de problemas complejos, pero la cultura corporativa actual castiga el silencio necesario para resolverlos, la gran pregunta es, ¿hacia dónde va una industria donde nadie tiene tiempo ininterrumpido para pensar? Es una contradicción enorme que explica por qué hay tantas oficinas llenas de actividad frenética, pero vacías de progreso real. Y con eso cerramos. Ascends.life. Link en la descripción.